Comenzamos entonces con el desarrollo de los diversos métodos de la temática de la unidad didáctica número 6, metodología de la mejora continua de los procesos. Y vamos a comenzar con el denominado diagrama de espina o diagrama de Ishikawa. En un momento haremos una puntualización respecto de que hay una diferencia, pero en general lo tomamos casi siempre como sinónimos. ¿Cuál es el propósito del diagrama de espina o diagrama de Ishikawa? ¿En qué consiste este método? Tal como la diapositiva nos indica, es el que usualmente se usa para ayudar a identificar, ordenar y evaluar las posibles causas raíz de no conformidades o problemas. Esto es que debe identificarse perfectamente el problema o la situación de dificultad, en principio, que se quiere solucionar con la aplicación de este método. En lo cual no es más que una aplicación de, cuando veíamos el proceso para solucionar la no conformidad del cliente, y el primer paso era evaluación, análisis de la causa raíz y definición clara de cuál es la causa raíz. Se usa para distintas cuestiones que tienen que ver, al menos en principio, como causas de una no conformidad, poder asignarles una relación lógica, si es que acaso las tienen, y que permita que un grupo en conjunto pueda visualizarlas y así comprender mejor las relaciones que existen y desde luego buscar mejor entonces las posibles soluciones. De allí que ilustra gráficamente las relaciones que existen entre un resultado dado, que es el efecto, que es la no conformidad, y los factores, es decir, las causas que influyen en ese resultado. Bueno, la aplicación permite mostrar, ordenar y vincular las relaciones entre las distintas causas y el efecto, facilitando así elegir las probables acciones de mejora de la no conformidad. Este método, al igual que la inmensa mayoría de los que veremos a continuación, se entiende perfectamente a través de la aplicación del mismo y del ejemplo que puede darse del mismo, y que es a lo que ahora vamos a ver en un momento. Una vez que se tiene perfectamente evaluada y definida la no conformidad, que es el problema, es el efecto que responde a ciertas causas. Es necesario entonces establecer sus causas. La no conformidad es el efecto de ciertas y determinadas causas, no de una sola, sino de una multiplicidad de causas, como ya deberíamos saber por la aplicación de la teoría de los sistemas. Entonces, se necesitará información ordenada, estratificada y relativizada según grados de importancia. Esto de actuar sobre las causas no es más que una aplicación de aquel viejo adagio, aquel viejo dicho que dice que postula que frente a un problema, frente a una situación difícil, hay que atacar el problema por las causas y no sobre los efectos, o que no puede dejar de atacarse la situación o el problema si no es a través de las causas. Si lo trasladamos al cuerpo de una persona, a la salud de una persona, si estuviese con fiebre, puede darse un antifebril para que la temperatura baje, pero es indispensable buscar cuáles son las causas que producen ese aumento de la temperatura, ¿verdad? Solamente actuando sobre las causas podrá entonces sí solucionarse el efecto, que en el caso que estamos poniendo como ejemplo es una fiebre, un aumento de la temperatura. Vamos a trabajar, como decía hace un momento, sobre un ejemplo concreto, simple, pero que ilustra, entendemos que bastante bien, respecto de cómo es la modalidad de trabajo y permite entender mejor los fundamentos teóricos de este método. Vamos a suponer una organización, una pastelería, una repostería o una organización, una empresa de ese tipo que entre otros productos elabora tortas. Y desde hace algún tiempo hay descontento por parte de los clientes, ya que algunas de las tortas
están excedidas en la cocción, es decir, están como parcialmente quemadas. No al punto, desde luego, de que no pudiesen ser vendidas, pero sí en un punto donde el cual le está produciendo quejas a los clientes. Quizás uno de los aspectos que acá deberíamos pensar y reflexionar es que no han tenido en cuenta en esta empresa aquel orden, aquellos principios, aquella idea de calidad que decía, primero, que no se produzcan errores o defectos. Segundo, si se produjesen los errores o defectos, que no lleguen al cliente. Y está en la etapa en que, habiendo llegado los errores al cliente, estos tienen que ser reparados y superados a la brevedad posible, porque lo contrario, u obrar de otra manera, significará a más corto plazo que largo la posibilidad de que la empresa quede fuera del mercado. Entonces, ¿cómo funciona? Se reúnen las personas que trabajan alrededor de este proceso de la elaboración de las tortas y que resultan parcialmente quemadas. Se reúne el equipo de mejora continua y se propone una acción similar a una lluvia de ideas, en este caso referidas a las posibles causas que cada una de esas personas encuentran que pueden estar influyendo en el resultado de las tortas, de este producto que resulte parcialmente quemado. Entonces las personas comienzan a proponer, se debate y se comienzan a recibir las ideas. Fallas en el horno, el termostato roto, una válvula de temperatura defectuosa, el horno no se enfrió lo suficiente desde el uso anterior, no se entienden las recetas, el punto crítico de inicio de cocción no es el que corresponde, se ha precalentado el horno por mucho tiempo, la cocina es muy pequeña. Son algunas de las posibles causas que las personas que integran el equipo de mejora continua e incluso otras personas que trabajen en el proceso van aportando. Una cuestión central, no deben rechazarse ninguna de las ideas ni ninguna de las posibles causas, salvo que resulten totalmente alejadas, que no tengan ninguna relación con el problema. Entonces, fijémonos cómo estas causas que fueron apareciendo tienen alguna relación, algunas más, otras menos, con el resultado que es que las tortas resultan parcialmente quemadas o con exceso de cocción. Aplicación errónea de la secuencia de las recetas pueden estar en otros idiomas, hay un error en el libro de cocina, las instrucciones no se comprenden bien, son confusas, probablemente. Materia prima de mala calidad, también es posible. El recipiente que se usa para la preparación o para la cocción podría ser el equivocado. La mezcla que se usa en la preparación de la torta podría estar sin revolver o sin revolver lo suficiente, etcétera. Si alguien conoce y sabe realmente, si alguien es un chef, dirá, bueno, no, en realidad no es tanto. Lo que pretendemos es hacer una aplicación del método, más que un curso respecto de chef o de cocina. Evaluada esta cantidad de posibles causas y donde se ve que todas tienen o pueden tener una relación con el resultado de la no conformidad, con el problema, con la no conformidad, entonces lo que propone el diagrama o el gráfico de Espino o de Ishikawa es lo siguiente. Se traza una flecha, como vemos acá, donde hacia el extremo de la misma se incluye claramente la definición del problema. E insistimos una vez más con que debe ser una definición perfectamente clara. No puede ser en términos hipotéticos ni confusa. No puede haber lugar a dudas. En este caso es el descontento de los clientes por tortas parcialmente quemadas, es decir, por tortas que tienen una cocción excesiva. Luego, a esa flecha inicial que va a ser como una suerte de espinazo de la espina de pescado, como la espina principal, más que espina principal, la columna que sostendrá las restantes espinas, vamos en este caso, en el ejemplo, a incluir 4
flechas que comienzan a conformar las espinas. Este que vamos a mostrar a continuación en el ejemplo es típicamente el diagrama que se llama de Ishikawa. ¿Por qué? Se llama de Ishikawa porque el propuesto por este autor, por este desarrollador de los temas de calidad, estaba elaborado para ser aplicado en procesos productivos, producción de bienes. ¿Sí? Y en tanto producción de bienes, él propone, y así resulta práctica su utilización, que haya 4 rótulos o etiquetas. Estas primeras 4 espinas, las más grandes, son los rótulos o etiquetas. Y para los procesos productivos de elaboración de bienes, propone las siguientes 4, estandarizadas. Las máquinas, el equipo, en el sentido de las máquinas que se utilicen. Las personas, el otro rótulo es las personas. Otro rótulo son los materiales y otro rótulo son los métodos que se aplican. Todas las posibles causas deberán ir incluidas en alguno de estos 4 rótulos, en alguna de estas 4 etiquetas. Cuando hablamos del diagrama de espina en general, ¿verdad? Que no sea el de Ishikawa, podrán incluirse más o menos espinas. El diagrama de Ishikawa, estrictamente, es el que tiene, el que consigne estos 4 rótulos y se aplica esencialmente a problemas en procesos productivos de elaboración de bienes. Entonces, el listado de posibles causas que anteriormente el equipo de mejora continua y las personas que se desempeñan en el proceso habían listado, comienzan a incluirse en algunos de estos 4 rótulos principales. Por ejemplo, entonces, fallas en el horno, parece claro que se debe a la causa o podría incluirse dentro de una causa genérica dentro de las máquinas. El equipo, entendido como equipo, las máquinas. El termostato roto, a su vez el termostato es una causa de menor nivel, llamémosle así, y que lleva a que se produzcan fallas en el horno. Por eso va incluida sobre la flechita que simboliza las fallas en el horno. De igual manera con la válvula de temperatura defectuosa. Un problema en la válvula de temperatura que funcione de manera defectuosa va a implicar una falla en el horno. Vemos cómo a esas posibles causas se le va dando un ordenamiento, una jerarquización. Ahora, la cocina es muy pequeña, esa es una posible causa que va directamente sobre la flecha principal, que va al rótulo, que es el equipo, entendido equipo como máquinas. La causa o posible causa recetas en otros idiomas va incluido como que fuese una causa atribuible al rótulo o a la etiqueta genérica personas. Alguien podría decir, probablemente recetas en otro idioma deba ir en métodos o en materiales, podría incluirse sin problemas, pero luego cuando ya se van a buscar las soluciones, las acciones de mejora, debería definirse por una sola. En este caso, recetas en otro idioma atribuimos como una causa que puede incluirse dentro del rótulo personas. La aplicación errónea de la secuencia de las recetas lleva a que es una causa que incide sobre las recetas en otros idiomas. Se aplica erróneamente porque las recetas están en otros idiomas. Lo mismo respecto de no se entienden las recetas, ¿verdad? Cabría preguntarse, por supuesto, esto es solamente un ejemplo, pretendiendo dar una aproximación, pero cabría preguntarse si la empresa ya venía fabricando de hace tiempo tortas y no había este problema, cómo es que antes sí se entendía la receta, etc. Si entramos en esas consideraciones, no son las atinentes. Acá lo que pretendemos hacer es mostrar cómo funciona este método. Entonces, podría ser que no se entiendan las recetas, lo ponemos como una causa que incide sobre la causa recetas en otros idiomas. Por otra parte, y antes que me olvide, sabemos que no trabajamos en un área, en este caso y en esta metodología, como puede ser el punto de equilibrio o el método de los factores ponderados, donde los cálculos matemáticos son exactos, como corresponde al ámbito de las matemáticas. Acá hay cuestiones de criterios, ¿sí? Entonces, podría una persona tener un criterio distinto a otra, pero ahí está para eso el grupo de trabajo, el equipo de mejora continua, para orientar respecto de lo que podría ser más conveniente y no tomar alguna
posiciones que directamente pudiesen no tener nada que ver con el problema. Punto crítico de inicio de cocción, eso sí parece atinado atribuirlos a las personas que probablemente no están respetando ese aspecto. Error en el libro de cocina se lo atribuyen al rótulo o etiqueta genérica materiales. El recipiente equivocado de igual manera, dentro de materiales. Ahora, las instrucciones confusas puede ser por un error en el libro de cocina. Y también vemos que pueden tener una relación con que aquello de que no se entienden las recetas. Acá este ejercicio nos lleva a observar detenidamente y más allá de las soluciones concretas que podrían finalmente determinarse, la multicausalidad y la interrelación que tienen entre sí las distintas causas, los distintos niveles de causas y cómo se relacionan unas con otras. Las materias primas de mala calidad parece no haber duda de que corresponden al rótulo genérico materiales. La mezcla sin revolver o sin revolver lo suficiente, o la mezcla no adecuadamente realizada, etcétera, bueno, parece que sí corresponde dentro de los métodos. El horno sin enfriarse del uso anterior, bueno, va dentro de métodos. El precalentado del horno por mucho tiempo, de igual manera. Y ahí hemos tenido entonces, como vemos, ubicadas todas las causas o posibles causas que antes el grupo se ha reunido y ha propuesto. Insistamos con esto. No se trata de un ejercicio matemático donde corresponde sí o sí, no hay otra alternativa posible que tenga una resolución única. De ninguna manera, acá los criterios, como queda a la vista, podrían ser distintos y quizás algunas causas ordenarse dentro de otros rótulos. Pero siempre siguiendo cierta lógica, ¿verdad? Cierta lógica y que quien proponga esté en condiciones de justificar por qué lo que propone. Entonces, habiendo hecho esto, para dejar más claro cómo funciona el método de Ishikawa de espina de pescado, lo que vemos es lo siguiente: se describe claramente el problema o efecto sobre la espina principal, sobre la columna principal, y luego se ubican, si se trata del diagrama de Ishikawa, los rótulos para esos casos: maquinaria, materiales, métodos y personas. Son los rótulos para el diagrama de Ishikawa típico. Y luego las posibles causas se van insertando. Vamos a tener causas de distintas jerarquías. Entonces, esta primera causa que se inserta en el rótulo maquinaria, podría ser cualquiera de los otros, se denomina una causa de nivel 1. La que va sobre ella es una causa de nivel 2, y si hubiese, como en este caso esa flechita rosa que aparece sobre una causa de nivel 2, se trataría de una causa de nivel 3. Bueno, entonces el método, ahora sí planteamos lo que serían los fundamentos del método, y que luego de haber hecho este práctico, esta aplicación práctica permite entender mejor los fundamentos. Primer paso: el equipo debe definir y determinar la no conformidad o problema dominante del proceso que será analizado. Una vez más y hasta el cansancio, cuando se pretende solventar, solucionar o dar respuesta a un problema, lo primero es definir bien, concreto y correctamente cuál es el problema. De lo contrario, se podrá inducir al desarrollo de un proceso donde luego lo más probable es que cuando se pretenda lograr alguna solución no sea la adecuada si no está perfectamente definida la situación. Se lo coloca en el rectángulo lateral derecho del papel o de la pizarra, se dibuja la estructura de pescado, dice, con 6 u 8 apartados. Bueno, la cantidad de espinas que van sobre esa flecha principal dependerá. Si es el típico diagrama de Ishikawa, son 4, pero si no se corresponde a un proceso productivo, sino un proceso de la prestación de servicios u otros tipos de procesos, pueden ser más o menos las espinas. Se realiza la puesta en común, es decir, la posibilidad de que todos conozcamos, de que todo el grupo conozca cuáles son las posibles causas. Las personas van mencionando las posibles causas, eso es la puesta en común, en nota, adhesivo, tarjeta para todas las posibles causas del problema.
salvo que se tratase de enunciado que ostensiblemente no tienen ningún tipo de relación, deben aceptarse cualquiera de las posibles causas que las personas vayan indicando. Se piensa en la primera causa, se toma la primera causa, se la coloca en una de las espinas. Luego se toma la segunda causa, si es de similar naturaleza a la primera, se la coloca en la misma espina, de lo contrario se lo coloca en otra. Esto, ahora que hemos visto el gráfico, se entiende sin ninguna dificultad. Si hubiésemos planteado esto con anterioridad, el entendimiento se complica. Se continúa actuando de esa manera hasta que todas las notas adhesivas o tarjetas, es decir, todas las causas posibles, hayan sido colocadas sobre las espinas. Si se necesitan más espinas porque la evolución del tema lo requiere, bueno, hay que agregarlas. Si eventualmente durante el desarrollo, durante la ubicación de las causas en las espinas, surgiese una posible causa nueva, hay que agregarla. Y luego se definen los rótulos para las espinas. Así tendremos entonces una agrupación de causas posibles con alguna relación típica entre ellas y todas encuadradas o agrupadas dentro de rótulos o etiquetas que tienen una raíz común. ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas de usar este tipo de diagrama? Que ayuda a determinar las causas principales de una no conformidad, y esto que decimos a continuación, esto que aparece a continuación en el texto, entendemos que es muy importante, o las causas de características de calidad de un servicio o proceso, utilizando para ello un enfoque estructurado. Hasta ahora, y es lo que, como se lo ha visto y como probablemente lo sigamos viendo, a través del diagrama de Ishikawa se trata de salvar o de dar solución a las no conformidades de los clientes, lo cual es un problema. Ahora, podría plantearse, tal como lo menciona la bibliografía, que no se trate, puede utilizarse la herramienta no solo para tratar de dar solución a un problema, que es lo que se hace con la lógica de identificar las causas, sino que lo que se trata es de potenciar una característica de calidad, es decir, lo opuesto a un problema. Entonces, si se toma una característica de calidad que la empresa tiene y se evaluaría cuáles son sus causas, o sea, la empresa podrá actuar potenciando esas causas. Lo dejamos como un enunciado porque los textos no abundan sobre el particular. ¿Para qué más? ¿Qué otra ventaja, qué otro beneficio nos permite el diagrama de Ishikawa? Identifica y clarifica las causas raíz, ¿sí? O causas principales de una no conformidad, como ya lo vimos. Clasifica y relaciona, ¿verdad?, las interacciones entre los factores, es decir, entre las causas, que están afectando el resultado del efecto de un proceso o servicio, ¿sí? Es decir, tal como menciona el primer apartado, se utiliza un enfoque estructurado, y ese enfoque estructurado consiste en la posibilidad de que a través del diálogo y de la interacción en el grupo permite reunir las causas de una manera lógica. Esto es importante, permite que el grupo se concentre en el contenido del problema, no en la historia del problema ni en los distintos intereses personales de los integrantes del equipo. Y es importante porque cada vez que interactúa un grupo de personas, todos nosotros, nuestras características de personas, sabemos que puede haber diferencias de criterios que luego a lo mejor se tornan en diferencias personales. Entonces, la persona A no se lleva bien con la persona B y tiende a encontrar causas que responsabilicen eventualmente a B y lo mismo B sobre A y así por el estilo. Bien, a través de esta metodología, si eso sucediese, quedaría demasiado claro. Entonces, lo que se pretende es que las personas se centren y se concentren en la resolución del problema, dejando de lado, si eso fuese posible, las diferencias personales entre los miembros de ese grupo, de ese equipo. Se dice también que con la aplicación de este método se estimula la participación de los miembros y de esa manera se aprovecha así mejor el conocimiento de cada uno de ellos. Ello es en realidad es una de las ventajas o beneficios que ya sabemos nosotros desde el principio de administración,
que brinda el uso, el desarrollo de los comités o comisiones. ¿Sí? Cada vez que se reúne un equipo, un grupo de trabajo o un equipo de trabajo, en este caso podría ser un equipo de mejora continua, los conocimientos no son los mismos en todas las personas y eso, al ser expuestos en el ámbito grupal, promueve el enriquecimiento de los restantes miembros del grupo. Por eso incrementa el grado de conocimiento de los miembros del grupo sobre un proceso o servicio.